Bienvenidos a esta sesión, los saluda el maestro Santiago Zaragoza, su asesor a lo largo de este curso. Desarrollos teóricos de la educación comparada. Una aproximación a la definición de la metodología y aplicaciones de las comparaciones educativas institucionales. Las actividades comparativas nunca antes se han desarrollado a escala tan intensa como ocurre hoy en día, pero con muy poca atención a los aspectos problemáticos y metodológicos inherentes al acto de comparar. Tenemos que hablar acerca de dos grandes objetivos cuando hablamos acerca de la educación comparada. La educación comparada es un campo interdisciplinario en donde de manera muy general podemos identificar dos grandes metas que en muchas ocasiones se traslapan y que limitan y organizan el conocimiento de la disciplina. Tenemos por un lado que la investigación en el campo de la educación comparada ha buscado, con el empleo de evidencia obtenida mediante la comparación entre naciones o países, ofrecer respuestas a preguntas muy amplias o macrohistóricas sobre la relación entre educación, política, economía, cambio social, desarrollo. Este tipo de investigación puede ser descrito como macrohistórico o macrosocial o sociológico, y en esta tradición pueden ubicarse los esfuerzos recientes por dar sentido a los procesos de internacionalización o globalización de la educación. Otra de esas metas es el del mejoramiento de la educación. Otra importante dimensión de la investigación de la educación comparada ha sido básicamente instrumental. En este sentido, la investigación en este campo disciplinario se orienta o es empleada para ayudar o guiar en el mejoramiento de la educación o en varios de sus niveles o contextos. La realización del estudio comparativo de universidades mexicanas, junto con la sistematización y el empleo de sus resultados, han implicado contar con una metodología que pudiera guiar este esfuerzo de investigación comparada y que a su vez sirviera de marco de referencia, organizativo y potencialmente explicativo de la información y de los resultados que pudiera obtenerse y sistematizarse. Tenemos que dejar en claro que si bien este estudio comparativo se da entre instituciones universitarias, los referentes son de alguna manera trasladables a otros contextos de educación comparada en niveles educativos inferiores. 5 etapas para realizar una comparación institucional que nos brinda este estudio. La primera de ellas es determinar a qué se le habrá de realizar la comparación, formación de un equipo para la realización de la comparación, identificación de socios o aliados del estudio de comparación, y aquí hay que pensar si se compartirá la información que se recabe, es una decisión que debe de tomarse, recopilar y analizar la información de comparación, y finalmente pues ejecutar, actuar. Asimismo, el estudio nos marca metodologías de los estudios comparativos. Son al menos 5 las metodologías con las que es posible realizar la práctica de la comparación en instituciones de educación superior. El estándar del tipo ideal o estándar o regla de oro, en donde se crea un modelo basado en las mejores prácticas o en su idealización y se le emplea como la base para la valoración de las instituciones en términos de la medida en que se ajustan o no a ese modelo. Ese sería el primer, método. El segundo, la comparación basada en la actividad es una metodología en la que se selecciona un conjunto de actividades que son típicas o representativas del tipo o rango de las que realiza la institución y son analizadas y comparadas con actividades semejantes realizadas por las instituciones seleccionadas bajo comparación. Estas actividades pueden considerarse en sus propios términos o ser empleadas como aproximaciones proxy de desempeño institucional en su conjunto. Otra es la comparación vertical, la cual busca cuantificar los costos, cargas de trabajo, productividad y desempeño de un área funcional determinada. Por ejemplo, en el área de departamento de admisión estudiantil, en virtud de que esta aproximación se basa en el desempeño de estructuras organizacionales existentes. La obtención de datos relevantes es más fácil y directa que lo que ocurre con la comparación realizada con otros métodos. Una evidente limitación de esta metodología es reducir las comparaciones a muy pocas áreas o llevarse a cabo mediante el empleo de múltiples dimensiones que dificultan las comparaciones simples. No obstante, el empleo extenso de esta metodología puede acercar las comparaciones a los objetivos de la metodología de los estudios comparativos.
Por otra parte, la comparación horizontal busca analizar los costos, cargas de trabajo, productividad y desempeño de procesos transversales a una o más áreas funcionales, por ejemplo, todos los aspectos de las admisiones de estudiantes independientemente de su localización dentro de la institución. Los resultados obtenidos de esa manera proporcionan una revisión comprensiva de las prácticas institucionales que se realizan en cualquier área en particular. Sin embargo, la obtención e interpretación de los datos y la información pueden llegar a ser muy problemáticas. Es decir, aquí visualizamos procesos que atraviesan varios departamentos. Y los rankings. El empleo por parte de las instituciones de indicadores de desempeño comparado, rankings, es una forma de estudio comparativo sumamente cuestionable. Sin embargo, su empleo se ha popularizado y en forma creciente ha influenciado la toma de decisiones de políticos y el público en general. Consideramos que bajo ciertos criterios y circunstancias es posible emplear en la realización de verdaderos estudios comparativos algunos de los indicadores empleados en los rankings. Bien, pasemos a las conjeturas en torno a la educación comparada. La prudencia exige la constante prevalencia de la educación comparada por los tomadores de decisiones en todos los sistemas educativos, reconociendo que se requiere adaptar y no solo adoptar las recomendaciones de los organismos internacionales. Es una era en donde los conocimientos se han mundializado. Todo cambio exige con antelación un análisis de educación comparada. Y esto cabe a colación por lo que nuestro sistema educativo ha vivido recientemente en sus reformas por las recomendaciones de la OCDE a través de los resultados de PISA. Bien, hablemos de los 6 elementos constitutivos a analizar en todo sistema educativo. Primero, finalidades, metas y objetivos. Después, organización administrativa, estructura pedagógica, contenidos educativos, estrategias didácticas. Y finalmente, actores del proceso enseñanza-aprendizaje. Cuando se trabaja un análisis por medio de conjeturas, las conjeturas en educación comparada se conforman en la elaboración de un juicio sobre la base de una presunción fundada en probabilidades. Las conjeturas en torno a la educación comparada se presentan en la red de relaciones que establecen el comparativista a partir de su análisis, de sus inferencias y de sus construcciones a partir de la vinculación de 2 o más elementos constitutivos, esos que enlistamos anteriormente. Esto lo hace por medio de propuestas, sugerencias, recomendaciones que se tendrán que ser adaptadas por cada sistema educativo de acuerdo con el contexto de su situación educativa. Acerca del análisis, la educación comparada ofrece, por medio de su trabajo comparativo, dar vida al sistema ofreciendo orden ante el desorden y funcionalidad ante la disfuncionalidad, por medio del análisis de sus elementos que lo constituyen en estricto orden lógico y metodológico. Hablamos de cada una de esas recomendaciones que son observadas y entonces analizadas para poderse aterrizar. Vamos a remitirnos al fundamento de la metodología comparativa en educación. Hablamos de 4 etapas básicas: la descripción, la interpretación, la yuxtaposición y la comparación. La descripción se trata de conseguir un conocimiento amplio y lo más completo posible de aquello que se pretende comparar, y no debe pensarse únicamente en la comparación de sistemas educativos extranjeros, sino que en sentido amplio los fenómenos educativos a comparar pueden ser de índole muy diverso: construcciones escolares, niveles educativos, métodos de enseñanza, libros de texto, programas, material escolar, teorías pedagógicas y un largo etcétera, que nos ensancha considerablemente el abanico de aspectos educativos susceptibles a comparar. La etapa de interpretación podría considerarse como un serio examen de la fase anterior, que tiene por objeto sobre todo, por un lado, detectar y eliminar las incorrecciones y errores de los datos e informaciones recopiladas previamente, y por otro lado, analizar adecuadamente e interpretar de forma pormenorizada estos mismos datos e informaciones. La yuxtaposición. En la yuxtaposición nos interesa de forma individual los datos e informes a que aludimos anteriormente. Se trata de una etapa de carácter eminentemente relacionante, en la que se confrontan diferentes estudios sobre aquello que se pretende comparar a partir de lo que podríamos designar como conjuntos paralelos.
En la yuxtaposición se tiende hacia una formulación de hipótesis de signo homogeneizante o de conjunción, y ello se debe esencialmente al hecho de que supone el estudio simultáneo de diversos aspectos educativos o variables a considerar con objeto de establecer el marco de la comparación. Y finalmente, la etapa de comparación se trata de una fase de evaluación de los resultados, de consecución, a la que se llega como consecuencia de los análisis realizados en las etapas anteriores y en especial de la yuxtaposición. Es decir, si en la etapa anterior se confrontaban los conjuntos paralelos y se establecía con claridad el cuadro de la comparación, ahora el objetivo principal es el de valorar y extraer conclusiones, separando lo fundamental de lo accidental. Puede señalarse que se trata más bien de una etapa de síntesis que de análisis. Bien, no me resta más que recordarles que estamos en contacto por medio del chat. Muchas gracias.